Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a Sergio González, un psicólogo con una amplia trayectoria clínica y que se ha enfocado en tener un arduo trabajo en el trauma y la recuperación de víctimas de abuso sexual. Gracias, Sergio, por estar en este espacio y compartir tu conocimiento en un tema tan sensible para el país. Dando pues inicio a esto, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para el acompañamiento en salud mental para las víctimas de abuso sexual? Ok. Yo considero que el primer obstáculo que tiene el sistema de salud para atender a una persona que ha sido víctima de violencia sexual es la inmediatez, conocer la situación cuando está ocurriendo, en el momento que está ocurriendo, porque, pues concretamente hablando de menores de edad, usualmente estas situaciones salen a la luz tiempo después de que han ocurrido los hechos. Entonces, pues la ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual siempre busca es que esta atención se dé en los primeros 3 días por todos los temas que requieren pues atención en salud, recolección de material probatorio, eh, profilaxis en temas de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Y pues si esta situación ocurrió hace un mes o ocurrió hace 2 meses, no puedo tener la misma celeridad para contribuir no solo en la atención a la víctima, sino en el proceso legal. Ok, vale, bueno, inicialmente pues la mayoría de los abusos sexuales que ocurren dentro del núcleo familiar y pues de personas muy cercanas como amigos, vecinos, de los padres pues del menor. En este sentido, hay situaciones en donde los padres saben de la situación que está ocurriendo, sin embargo, por algún tipo de dependencia con el abusador, pues básicamente se quedan callados y al parecer pues ni siquiera les importa el bienestar de sus hijos. ¿Cómo puede ocurrir más que todo esto? Que puede ser como más común, tal vez que la mamá sabe pues de esta situación que están presentando los niños porque quien es el abusador es el padrastro, pero pues el padrastro es quien lleva el sustento económico, la comida y pues que es el proveedor del hogar y por esta razón prefieren pues hacer de lado pues esta situación tan grave porque pues están afectando el bienestar de los niños, pero pues prefieren dejar de un lado esto. ¿Qué puedes opinar de eso? Ok, bueno, concretamente hablando de menores de edad, niños, niñas, adolescentes, eh, usualmente los acosos sexuales, la violencia sexual es ejercida por una persona cercana. Es muy raro, aunque ocurre, que sea un tercero. Siempre hay una relación de cercanía, puede ser un hermano, puede ser el primo, el tío, el abuelo, el padrastro, como tú lo has dicho, usualmente siempre abuelos también, eh, que se hace este encubrimiento de la situación que está pasando en casa, porque hay un vínculo de valía hacia el abusador. El victimario tiene un poder que para mí es muy importante no perderlo, ya sea económico, social, emocional, de dependencia de cualquier tipo, que eso permite que se perpetúe la situación, que se mantenga encubierta. Entonces, a veces eh, no tengo la confianza con mi hijo o sé lo que mi hijo está viviendo, pero prefiero mantener esta situación encubierta porque voy a perder algo que para mí es más importante que la seguridad y el bienestar de mi niño. Eh, Esto también parte también de un tema de cómo fui criado yo como padre, y pues dar distintos valores a situaciones que ocurren. Pues yo viví eso de niño, pude vivir con eso, acá estoy, me va bien. Pues No es de mayor relevancia. no me interesa que esto le haya pasado porque pues voy a perder el sustento de mi familia. Muchas veces hay otro tipo de prioridades como un sustento, eh, no sé, actividades de ocio, diversión, no perder una pareja, que hacen que estas situaciones se mantengan encubiertos. Y pues
yo como cuidador, porque pues no son solo los padres de familia, yo como cuidador, qué ejemplo o qué priorizo, ¿no? Si la seguridad de la persona a la que yo estoy cuidando o priorizo otras situaciones, pero tengo que tener también en cuenta que el encubrir una de estas situaciones, hacer caso omiso a los reportes que un niño me da, eso es complicidad, Claro. eso es alteración también dependiendo la gravedad de el involucramiento que yo tengo en la situación. O sea, yo tengo consecuencias penales que son muy graves. Entonces, no sé hasta qué punto valga la pena mantener esto encubierto. Ok, también es importante tener en cuenta, digamos, cómo actúo yo como padre o como madre, o qué nivel de educación, o qué tan, no sé, qué tan planificado fue que yo quisiera ser madre. Puede ser, ¿no? Porque muchas veces están los embarazos no deseados, en donde, claro, evidentemente el niño no tiene la culpa, porque pues no tiene la culpa de venir a este mundo, pero muchas veces la madre o el padre puede tener represalia como no, es que no lo quiero, y eso sucede mucho, y ese tipo de niños sufren de muchos tipos de violencia sexual, emocional, física y demás, que pues digamos que esto pues es algo supremamente grave. Entonces digamos que también se empieza a que tengamos muy en cuenta que al momento de tener hijos uno también tiene que educarse, de saber de que, claro, lo que tú me mencionabas hace un momento, yo fui educado de esta manera, pero yo no quiero repetir esa historia para mis hijos. Entonces, digamos que yo tengo que empezar a tener, pues educarme emocionalmente, psicológicamente, de no empezar a repetir patrones que obviamente pues no van a estar bien y que posiblemente pueden generar algún tipo de violencia, no solamente sexual, sino pues otro tipo de violencia. Entonces, digamos que en este sentido, pues es muy importante eso que tú mencionabas hace un momento. Incluso, pues no nos vayamos hacia tan lejos, pues el tema de la violencia sexual es algo que ocurrió durante décadas, iniciando pues por el conflicto armado y demás, pero podemos tener un claro ejemplo que ocurrió pues hace relativamente poco tiempo, que fue hace 2 años, cuando ocurrió la situación con los niños Mukutui, que se perdieron los 4 niños en el Amazonas en el accidente aéreo que hubo pues en ese momento. La niña mayor, era abusada por su padrastro, quien era el padre de los 2 niños menores, y que si no hubiese ocurrido ese accidente, pues eso nunca se hubiera sabido realmente. Y que algo muy triste y muy doloroso para el país fue escuchar que la niña, en un documental que hizo National Geographic en esta situación, mencionó que ella no quería ser encontrada, ella sabía que la estaban buscando, pero no quería ser encontrada pues porque no quería volver a sentir pues esa violencia por parte de su abusador, que pues era su padrastro. Más que todo que en ese momento la madre pues ya no iba a estar con ella, porque la madre pues lastimosamente murió en el accidente, y aunque ahí también se supo que la mamá sabía de esos abusos y nunca hizo nada. Incluso en ese accidente ella iba a buscar a su marido aquí a Bogotá, aún sabiendo todos los abusos que presentaba, ella por ese tipo de dependencia tal vez emocional, pues le daba igual tal vez pues la violencia que podían presentar sus hijos. Tú has, digamos que, traído a colación varios temas que son de particular interés cuando uno está atendiendo un tipo de caso de estos. El tejido social de Colombia está muy deteriorado. Nosotros en Colombia, la mayoría de familias, lamentablemente, son familias disfuncionales, familias que tienen muchos temas de violencia. Yo creo que todos hemos tenido desacuerdos, pero a veces los desacuerdos escalan a otro tipo de situaciones. Pero algo que hay, es muy presente en el grueso colombiano es, porque pues es un tema social, es un tema cultural, es el tema del alcohol, el tema de la droga, y digamos que hay una, digamos, idealización de la figura del hombre que es el proveedor de la casa. No sé si eso esté bien o esté mal, porque pues son temas que dependen de cómo tú los percibas, no vamos a entrar a esos juicios de valor, pero en muchos grupos étnicos, en muchos grupos sociales que hay en Colombia, inclusive tú lo puedes ver en la misma ciudad, las distinciones de clase llevan a distintas tradiciones, distintos
modos de vincularse, distintos acercamientos. Los factores educativos también llevan a normalizar ciertas situaciones de violencia, a no construir vínculos, porque pues muchas veces, y sigue pasando acá en Colombia, los niños se ven como herramientas que van a ser el futuro cuidador y proveedor de la casa. Entonces pues para qué los atendemos si ya en 5 años van a estar trabajando. No se construyen vínculos sólidos entre familias, no se dan espacios de confianza, hay jerarquías muy marcadas en muchos grupos étnicos, hay prácticas que legalmente son sancionadas, pero culturalmente son permitidas, como matrimonios de hombres de 20 años con niñas de 13 años, que eso pasa, o sea, tú sales de viaje y empiezas a encontrar los primeros grupos étnicos a cada 3, 4 horas y ves que eso está ocurriendo todavía. Sí, claro. Inclusive no tienes que ir hasta allá. Son cosas que tú puedes ver a veces en las tomas que se hacen en el Parque Nacional, que tú ves unas dinámicas muy disfuncionales que permiten que esas situaciones se mantengan. O sea, para nosotros en Colombia, cualquier vínculo sexual entre un adulto y un menor de edad es sancionable. Claro, también la ley permite esclarecer esos temas, pero se perpetúa mucho ese rol de, entonces, como es el hombre, mantengámoslo en silencio. O muchos niños, varones, que son víctimas de esta situación, es como, no, pues esto pasó y a mí me han dicho que esto no debe pasar, yo mejor me callo, me da miedo. Familias violentas, donde yo para qué cuento si me van a castigar, yo para qué cuento si me van a pegar. Entonces, la dinámica en la que nosotros estamos inmersos eh, permite que estas situaciones se mantengan. Y tú has dicho algo ahorita que me llamó mucho la atención, es cómo cambio ese patrón. Yo tengo que ser muy consciente en qué dinámica estoy, qué está pasando. Lamentablemente, y esto lo agrego a la primera pregunta que tú hiciste, no hay educación sexual, no hay estrategias de prevención de abuso sexual, no hay una política pública de atención en salud mental a una víctima de abuso sexual. Entonces, estas situaciones hacen que la víctima muchas veces se sienta desprotegida, y estas situaciones también hacen que haya, por una ineficiencia y inoperancia, un mantenimiento de estos mismos procesos. Okay. Sí, claro, digamos que pues acompañando lo que tú dices, inicialmente la falta de confianza entre los padres y los niños, pues generan que los niños se queden callados, los niños y las niñas, los adolescentes que sufren de algún tipo de abuso se queden callados porque mi mamá no me va a creer o mi mamá me va a regañar, mi mamá me va a pegar, porque uno suele sentir más grave eso, que mi mamá me va a pegar, aun cuando estoy siendo abusada sexualmente, que pues es algo muy grave, realmente es algo demasiado, demasiado grave. También, pues lo que mencionabas, la educación sexual es importante con los niños desde muy pequeños, saber pues el tema del semáforo, que es algo que se utiliza mucho, y qué partes de mi cuerpo no tienen que ser tocadas por algún tercero, muchas veces ni siquiera del papá, es decir, entonces enseñar cómo mi mamá solamente es la que me puede bañar, pues mientras yo tengo la capacidad de yo hacerlo por mí misma, de empezar a fomentar pues esa autonomía en los niños, de que pues claro, a medida que van creciendo pues ya tienen que ir alejando ciertas ayudas porque eso ya no hace parte pues de sí. Entonces digamos pues que claro, eso pues es muy relevante, incluso también hay que tener pues muy en cuenta situaciones fuertes que han ocurrido, que claro, así como hay abusos dentro, que son la mayoría, dentro de los grupos familiares, los grupos cercanos, también están los abusos que pueden ocurrir pues con una persona totalmente externa, como el caso de la niña Juliana Zamboni hace unos años, la niña indígena que estaba jugando pues en la cuadra de su casa y fue raptada por un hombre de cierto nivel socioeconómico alto, que pues lastimosamente la niña pues terminó muerta, también en complicidad de familiares del mismo agresor y pues de personas externas como el vigilante del edificio y demás, que sabían lo que estaba ocurriendo y nunca pues dieron una alerta. Totalmente de acuerdo. Eso que tú dices es muy importante. No,
un abuso sexual no es excluyente, no, o sea, por el hecho de tú estar en una condición privilegiada o vulnerable, eso no significa que vas a ser víctima o no vas a ser victimario. Eso, eso no es excluyente. Eso está en todos los estratos, en todos los sectores sociales, pero las prácticas sí son muy distintas. Eh, Obviamente el caso que tú dices es un caso que es muy particular, pero no constituye como los más, como el modus operandi común. Casi siempre es ese factor de hay una persona a la que yo le confío en mis hijos, tengo mucha confianza con esa persona y a pesar de que haya un reporte yo no cuestiono, no pongo en tela de juicio y es muy común que se sancione también al niño. Es como, ay, pero ¿esto por qué está diciendo eso de su tío? Su tío no hace eso. ¿Cómo va a hablar mal? Deje de inventarse cosas que de una vez cierran la brecha a la confianza de niño poder hablar. Exactamente. Si yo no le he dado herramientas a mi niño para expresarse, si yo no le he dado herramientas a mi niño para que conozca su cuerpo, si yo no le he dado herramientas a mi niño para que sepa poner límites y sepa respetar su autonomía, no va a pasar. Es, es muy raro que eso ocurra si yo no le he enseñado eso. Porque pues usualmente la respuesta es miedo, la respuesta es incertidumbre, la respuesta, y en la medida en que son más pequeños, no comprenden la situación, no hay una comprensión real de lo que está ocurriendo y tú en la práctica clínica te das cuenta que, ok, yo fui víctima de violencia sexual cuando tenía 5 años, pero yo vine a comprender eso cuando tengo 23. Entonces, yo viví siendo víctima de violencia sexual toda una vida sin darme cuenta. Pero las consecuencias a veces sí pueden aparecer. Cuando, digamos, soy una persona que, no sé, no sabe controlar eh, su irritabilidad. Y vas y miras si la irritabilidad viene de ese episodio que ocurrió hace N cantidad de años. Nosotros como padres tampoco damos el espacio para que los niños entren a contarlo con confianza, sino muchas veces el abordaje es desde la sanción, desde la retaliación, desde el juicio. Pero entonces usted, ¿por qué permitió eso? Oye, pues es un niño de 7 años, o sea, no es el niño el culpable. No, es que usted, que esto me pasa mucho, yo manejo muchos grupos étnicos, no solo en Colombia, sino he tenido la posibilidad por mi práctica profesional de ver muchas situaciones a nivel Mundial. digamos, sí, mundial, eh, y yo veo que la cultura, la cultura marca mucho cómo se da ese patrón, pero también pasa mucho que hay una situación donde es que usted, la niña lo provocó. ¿Cómo es concebible en una sociedad madura que una niña de 7 años provoque a un adulto de 24, Sí, no. o de 30, o de 50? Nosotros como sociedad, ¿hasta qué punto estamos justificando también esas prácticas y somos abiertos a que estas situaciones se den? Y es que el abuso sexual no solo es yo llegar a tocar a un niño, se ven otro tipo de situaciones de abuso sexual donde yo, un adulto, me siento con un menor de edad a ver pornografía. Eso es otro tipo de violencia sexual que también es sancionable, pero de eso casi no se habla. Hay muchos mitos, hay mucho secreto, es un tema que muchas veces se mantiene o se maneja muy políticamente por intereses que no vamos a meter acá. Pero nosotros como sociedad muchas veces permitimos que eso se perpetúe y estamos vendiéndole a niños y a niñas conductas de adultos, y estamos también, digamos, adjudicándoles conductas de adultos que no son las propias. Un niño debe estar jugando, estudiando, haciendo sus tareas y siempre supervisado. Como padres de familia, nosotros hasta qué punto estamos supervisando a nuestros hijos, acompañándolos y no poniéndolos en situaciones de riesgo por el imaginario y nuestra misma cultura. Entonces, como es niño, él sí puede salir a jugar y como es niña, ella se tiene que quedar en la casa. Claro.
Claro, y que en ese momento el niño que está saliendo también está siendo expuesto a muchos riesgos, porque pues en cualquier momento alguna situación puede ocurrir. En este sentido, pues hay muchos artículos científicos en donde empiezan como a evaluar el estado mental muchas veces de los abusadores, y hay situaciones donde ocurre el común denominador que ese abusador de niño presentó algún abuso sexual, físico y demás, y que pues eso posiblemente pueda influir en las acciones que realiza ya siendo pues un adulto. Ujú. ¿Tú cómo podrías considerar eso? Porque eso es algo que genera mucho conflicto, porque claro, lo que mencionábamos hace un momento, yo puedo vivir ciertas situaciones, pero yo también puedo tener la capacidad de decir, no, pues no voy a repetir este patrón, pero también pueden haber situaciones donde la persona, no sé, mentalmente no está bien, no está en sus cinco sentidos y que posiblemente pueda generar estos tipos de abusos, pues a los niños más que todo. Ujú. Ok. Uf, te fuiste con un tema súper denso. Pero sí, o sea, usualmente, digamos, los abusadores y eh, podríamos decir, los victimarios más prominentes tienen un historial de abuso. ¿Qué pasa? El abuso se normaliza. Y si yo no tengo un factor de conciencia, si yo no tengo un factor de capacidades cognitivas que me permitan eh, reconocer que lo que yo estoy haciendo eh, puede llegar a lastimar a otra persona, si yo no puedo tener esa empatía de decir, ok, esto lastima, ok, esto daña, probablemente yo lo puedo llevar y tal vez resignificar eso que sería esa empatía en placer. Hay muchos victimarios que realmente sienten mucho placer causando daño, así como hay victimarios que lamentablemente fueron victimarios por otro tipo de situaciones. Hay situaciones muy fortuitas que uno lo puede llevar a ser victimario. Para uno ser víctima y victimario, la línea es Es muy, muy muy mínima. delgada. Em, pero yo podría decir que el principal factor es ese, como la falta de herramientas em, cognitivas para que yo comprenda que la otra persona está siendo lastimada, que la otra persona está sufriendo, que la otra persona siente dolor, que la otra persona, mejor dicho, que hay un otro que está sufriendo. Ok, vale. En cuanto al tema, por ejemplo, del acompañamiento psicológico que pueden recibir las víctimas, pues no siempre se va a brindar el mismo acompañamiento a todas, pues porque ocurrieron en diferentes grados de violencia. Hay unos que fueron mucho más violentos, que generaron un trauma pues mucho más extenso, en donde, por ejemplo, el niño, pues hay situaciones donde el niño de pronto pues es tan pequeño que no sabe, no dimensiona pues lo que ocurrió, sino que puede sentirlo como algo normal porque vino de la persona que me quiere, que es mi tío, mi papá, porque ocurre eso, pues aunque suena muy feo, pero pues ocurre así mismo. Pero también están las situaciones en donde los niños al ver al abusador, pues empiezan con actitudes de que no quieren estar acá, se orinan del miedo, porque definitivamente pues les da eso. Entonces, ¿cómo se puede estipular como qué tipo de acompañamiento o tratamiento psicológico se le puede brindar, pues de acuerdo al tipo de víctima? Okay. Bueno, lo ideal sería que cualquier persona que ha sido víctima de violencia sexual tenga un acompañamiento psicológico. Hay eventos de violencia sexual eh, que varían en grado de violencia, en grado de crueldad, de sevicia, de maldad. eh, y eso también va acompañado de yo como víctima, qué herramientas tengo, mentales, cognitivas, emocionales, qué red de apoyo tengo, qué tan dispuesta está la gente a mi alrededor de acompañarme. eh, y cuando tú abordas a una persona, hay muchas situaciones que tú tienes que analizar, pero entonces, en esencia, como para ser más completo con la pregunta que me dices, ¿qué tipos de acompañamiento? Entonces, eh, si digamos la situación no marcó en el trauma porque de pronto tú tenías muy buenas herramientas para canalizarla, para procesarla,
para resignificarla, para replantearla. Una muy buena herramienta que se te puede dar es ese acompañamiento de cuéntame, exprésame todos esos sentimientos de culpa, de frustración, algo muy de expresar, de resignificar, de hacer trabajos para, de alguna manera, entender que esa situación no marca tu vida y no cambia quién tú eres como persona. Que tú puedas seguir teniendo una vida normal, lo más funcional posible, y estrategias para no repetición. Si por el otro lado es algo muy traumático, muy difícil, pues lo primero que yo tengo que entrar es abordar el trauma, ser muy prudente en cómo hago ese abordaje, porque eh, algo que yo siempre quiero evitar desde la parte clínica y de intervención es no revictimizar a la persona, hacer el acompañamiento de la mejor manera, proveerle herramientas de cuidado, de autocuidado, herramientas de resignificación del trauma, herramientas de prevención del trauma y también buscar que la persona se lleve un muy buen arsenal, por decirlo así, de herramientas para una no repetición. Okay. Algo que ocurre mucho en la sociedad y que es algo que se debe trabajar es la falta de empatía. Muchas veces uno es conocedor de que mi hermano es abusador, pero como a mí no me ha hecho nada, pues ¿por qué lo voy a juzgar o por qué me voy a alejar de él? Considero que eso es algo que realmente está muy mal porque igual no deja de ser un abusador, así sea mi familia, mi familiar. Entonces, digamos, ¿cómo se puede trabajar ese tipo de situaciones? Pues porque evidentemente si hablamos con la víctima, con la familia de la víctima, pues va a ser muy hiriente saber que hay personas que siguen apoyando, siguen acompañando de alguna u otra forma a una persona que está causando daño. Ok, o sea, ¿tú te refieres como a yo como familiar de la víctima o yo como familiar del abusador? Del abusador. O sea, Ok, como yo me da igual lo que haga, porque a mí no me ha hecho nada. ok. Uf, bueno, yo no sé si eso... Es algo muy, muy complejo el escenario que tú me estás poniendo, em, pero, ay, esto me recordó a una persona que es un psicólogo clínico muy prominente acá en Colombia. Em, el hecho que tú hayas causado una agresión hacia otra persona, que tú seas una víctima, no quiere decir que dentro de ti no haya bondad. Okay. Eh, y no quiere decir que por el hecho de que tú fuiste una persona que fuiste víctima, victimaria, no tengas derecho a una red de apoyo, no tengas derecho a otro tipo de acercamientos desde el plano de la benevolencia hacia ti. Eh, Cometiste un acto, cometiste una falta, tienes que pagar esa falta, eh, pero por el hecho de que eso ocurra no significa que las personas más cercanas hacia ti no puedan seguir manteniendo el mismo vínculo. Es como, me puedo ir a un caso extremo, una persona que mató a otra persona eh, e inmediatamente la mamá va a dejar de quererlo. Tú el afecto que tienes hacia una persona probablemente lo sigas teniendo distinto, pero lo sigas teniendo. Eh, es que es algo muy difícil de explicar lo que lo que estás preguntando, pero por el hecho de que tú hayas cometido un error, obviamente, eso queda marcado en tu historial como persona, eso queda marcado quién tú eres como persona, eh, pero pues igual, hay otras herramientas legales, hay algunas herramientas sociales que van a hacer que tú pagues por ese error que cometiste. Y si tú te sientes con la necesidad de alejarte, estás en tu derecho. Pero nosotros tampoco podemos entrar en, esa, en ese rol de ser jueces y decir, nadie se puede vincular con esta persona, porque no sabemos cómo era esa persona también en otro plano. Claro. Claro, así como tuvo un episodio donde seguramente fue el monstruo
desde otro plano también pudo haber sido un buen padre, un buen esposo, una buena mamá o una buena abuela. Y pues por ese mismo hecho, las personas no tienen el por qué alejarse de ti. Ok. Y creo que nosotros tampoco tenemos la potestad de decirle a los familiares o a los cercanos de otra persona como ya no le vuelva a hablar. Ujú. Pues somos Sí, no, adultos, claro. somos autónomos y cada cual se vincula con quién y como quiere. Claro, ok. Bueno, Sergio, estas serían como, pues muchas gracias primero por compartir pues desde tu experiencia un tema tan sensible, pues que marca tantas víctimas y que es algo que lastimosamente día a día sigue ocurriendo, que en muchos casos son visibilizados, pero hay muchos que no, que deben ser la mayoría, pues que lastimosamente por muchos aspectos, muchas situaciones que hemos mencionado anteriormente, pues no se han podido dar a la luz, pero pues esperamos que en una próxima oportunidad pues esto pueda disminuir con una mejor educación, con una mejor construcción de confianza entre padres e hijos pues para evitar también este tipo de situaciones y, y no normalizar ciertas situaciones que son muy normalizadas, entonces porque llegó la tía del niño, entonces vaya y le da un besito en la boca a su tía, pues es algo que no está bien y que el niño lo hace por obligación porque mi mamá me está mandando, entonces empezar también a que como padres tenemos que generar una conciencia de que nosotros también podemos ser culpables de los abusos sexuales que puedan presentar nuestros hijos. Exactamente, yo pienso que nosotros como padres la tarea que podemos hacer es em, entender en el mundo que estamos inmersos, entender los niños, entender nuestra visión del mundo para favorecer espacios de confianza con los niños que nos permitan estar alerta y actuar ante cualquier situación y siempre, digamos, propender por el bienestar de los niños. Así sea el menor reporte, estar muy atento a qué me está diciendo, investigar y en caso de ser necesario, pues acudir con la autoridad que yo tengo que acudir. Okay. Bueno, Sergio, Con gusto. muchas gracias. Vale.